Ok. Bueno, pues el día de hoy tenemos el placer de tener aquí a Héctor Gilmarín. Es un experto en... Otra vez, refrescáis. Mi nombre es Héctor Gil. Voy a hablar de cosmología con surveys de galaxias. Esta charla... Esta charla va a tener varias partes. La primera voy a dar una introducción a la cosmología y a la estructura a gran escala. En la siguiente parte hablaré de cómo hacemos cosmología con surveys de galaxias y en particular con el Power Spectrum. Y en la tercera parte con el Pi Spectrum. Entonces, esta es la imagen de la cosmología actual. A principios de los años 2000 se descubrió que el universo se estaba expandiendo de forma acelerada, y esto es un poco contraintuitivo porque en el contexto de gravedad, de relatividad general, no se puede explicar. La gravedad es atractiva, por lo tanto, cuando la expansión que se espera es desacelerada, nunca puede ser acelerada porque las masas se atraen entre sí. Entonces, con las observaciones de supernova, de pico Bio y de fondo de radiación de microondas, podemos decir que el universo está compuesto por... básicamente la mayor parte del universo está compuesto por cosas que no conocemos, que esto es dark energy o energía oscura, que es la responsable de la expansión acelerada del universo. Después también tenemos materia oscura, que no sabemos bien lo que es, pero sabemos que se comporta como materia. Y solo un 5% del contenido de energía total del universo es cosas que entendemos a nivel fundamental, como pueden ser átomos, pueden ser electrones, pueden ser protones, neutrones, que formarán las estructuras que ya conocemos, como pueden ser estrellas, planetas o gas. Entonces, para intentar determinar por qué el universo se está expandiendo de esta forma acelerada, podemos usar mediciones del fondo de radiación de microondas, que es el momento en que el universo es transparente, y esto es cuando el universo tenía unos 300.000 años. Estas medidas es cuando el universo era muy joven y denso, por lo tanto la energía oscura que está asociada al vacío cuántico era muy poco importante. Sin embargo, si vamos a observaciones más tardías, que es cuando las galaxias se forman, podemos hacer estructura a gran escala, y en esta estructura a gran escala el efecto de la energía oscura es mucho más importante. Entonces, ¿cómo estudiamos el efecto de las galaxias? Esto es haciendo Galaxy Clustering. Esto es un mapa de galaxias. En esta dirección tenemos la distancia o redshift, y en las posiciones angulares están determinadas en la otra medida. Entonces, lo primero que vemos es que la distribución de galaxias no es uniforme. Hay estructuras que forman cúmulos y otras zonas que es más vacío. Entonces, la teoría no puede predecir las posiciones exactas de las galaxias, pero puede predecir características estadísticas. Entonces, ¿cómo medimos el clustering? Lo que tenemos que hacer, el clustering, el sentido físico, es medir cuántas galaxias encontramos, cuántos pares de galaxias encontramos separados por una distancia en particular, que viene dado por la escala. Entonces, sobre una distribución random de galaxias, una distribución aleatoria en la que no haya estructura. Entonces, para hacer esto, lo que podemos hacer es medir la densidad de galaxias en zonas específicas del universo. Entonces, esto se hace poniendo una parrilla en las galaxias que observamos. Entonces, cada una de ellas vamos a contar cuántas galaxias tenemos dentro. Entonces, la densidad de objetos va a ser simplemente el número de objetos en esta parrilla, en esta grid, dividido por el volumen de cada grid. Entonces, podemos, en vez de trabajar con la densidad en función de la posición, podemos trabajar con este campo que es delta, que es la densidad dividido por la densidad promedio menos 1. Entonces, delta va a ser menos 1 cuando no tengamos galaxias, en aquellas zonas del universo donde no observemos, por ejemplo, en estas posiciones que no hay galaxias. Va a ser 0 cuando la densidad sea igual a la densidad promedio, y puede tomar cualquier valor positivo. Entonces, para intentar calcular cantidades estadísticas, lo que tenemos que hacer es calcular el valor esperado, que se define por estos brackets de aquí. Entonces, lo que tenemos es que tenemos una teoría
tenemos unas ciertas condiciones iniciales que en principio son estocásticas, son aleatorias, y esto nos va a generar diferentes universos con diferentes valores de delta. Pero si la teoría es la misma, estos diferentes universos van a tener el mismo clustering, van a tener las mismas propiedades estadísticas. Lo que quiere decir que si hacemos el valor esperado de todas las posibles realizaciones de los universos, los valores que tendremos estarán relacionados con la teoría inicial. Obviamente, así, aquí primero. Entonces, por definición, el valor esperado de delta es 0 por construcción. Entonces, podemos describir las propiedades estadísticas del universo cuando calculamos la función de correlación de 2 puntos o de 3 puntos, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué necesitamos esta aproximación estadística? Bueno, primero porque no tenemos acceso al campo primordial de fluctuaciones. Lo más allá que podemos ver es cuando el universo empezó a ser transparente, y esto ya es cuando el universo tenía 300.000 años. Y en segundo lugar, es porque la teoría nos dice que este campo primordial de fluctuaciones tiene un origen no determinístico, tiene un origen estocástico relacionado con fluctuaciones cuánticas. Entonces, el primer problema que tenemos es que solo tenemos un universo observable, no tenemos un conjunto, y por lo tanto, de manera formal no podemos realizar el valor esperado. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Esto lo solucionamos a través del principio cosmológico, que nos dice que el universo es homogéneo e isotrópico. ¿Qué quiere decir que es homogéneo? Quiere decir que no hay ninguna posición preferencial en el universo, e isotrópico quiere decir que no hay ninguna dirección preferencial. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los valores esperados utilizando la homogeneidad y la isotropía? La homogeneidad lo que nos dice es que el valor esperado va a ser la suma, el valor esperado de las posiciones de los objetos que encontremos cuando movemos nuestro palito a través de todo el sable. Entonces, si calculamos el valor promedio de pares de galaxias que encontramos cuando movemos el palito sin girarlo, esto nos dice que la homogeneidad, que eso va a ser equivalente al valor esperado. Y la isotropía, de la misma manera, nos dice que cuando rotemos el palito desde una posición determinada en diferentes direcciones angulares, también va a ser equivalente. Entonces, jugando con estas dos simetrías, podemos aproximar estos valores esperados con una suma a través de las diferentes posiciones, diferentes orientaciones del stick con relación a las posiciones de las galaxias. Además, lo que nos dice es que la función de correlación a 2 puntos ya no va a depender del valor preciso en el que esté orientado el stick, sino solo de su módulo. Entonces, además de trabajar con el campo delta, podemos trabajar con la transformada de Fourier del campo delta. Esto es simplemente realizar estas transformaciones. Las transformaciones son totalmente reversibles, es decir, una vez transformamos del campo delta de X en espacio de configuración al delta de K en el espacio de Fourier, podemos, mediante la transformada de Fourier inversa, recuperar el delta de K original. Lo que nos dice que la información que está contenida en los dos deltas, en los dos delta de X y en delta de K, es la misma. Y de manera análoga a la función de correlación de 2 y 3 puntos, podemos definir el power spectrum como el valor esperado de 2 deltas de K, o el pi spectrum como el valor esperado de 3 deltas de K. Como hemos dicho, la información es la misma. Entonces, ¿por qué nos complicamos la vida trabajando con delta de K en vez de trabajar con delta de X? La razón es porque la teoría, de manera natural, nos predice delta de K, no nos predice delta de X. Y además, los cálculos de las funciones de correlación en espacio de Fourier, es decir, el power spectrum y el pi spectrum, son mucho más rápidos en espacio de Fourier que en espacio de configuración. De la misma manera, el power spectrum y el pi spectrum caracterizarán la teoría que hay detrás del campo de sobredensidad, y en particular